La oficina del abogado olía a café quemado y a ese pulimento con aroma a limón, y mi madre sonreía de la misma forma en que sonreía en la iglesia. Mis padres me habían llamado como si fuera el cumpleaños de alguien. Mi hermana estaba sentada entre ellos, con un abrigo nuevo que todavía conservaba las marcas de haber estado doblado en la tienda. Yo creí que estábamos ahí para leer el testamento de mi abuelo. No era así. Me senté en una silla dura, con las manos sobre el regazo, observando cómo mi madre acomodaba su expresión. Y dentro de mí, algo instintivo se quedó en silencio, alerta, como cuando sabes que algo en el ambiente no está bien, aunque todavía no entiendas por qué. Lo que ninguno de ellos comprendía, sentados en ese silencio alfombrado, era que 3 años después, yo sería la única razón por la que todo eso seguiría en pie. Bienvenidos de nuevo a Historias de Venganza Familiar Oculta, donde los que guardan silencio terminan siendo quienes sostienen todo. Si alguna vez tu familia te midió por lo que tenías en lugar de lo que cargabas dentro, esta historia es para ti. Mi nombre es Tea Añel. Tenía 31 años esa primavera, y todavía creía que el amor dentro de mi familia era algo que se ganaba estando presente. Mi abuelo Elías llevaba 3 semanas enterrado. Yo manejé desde Burlington esperando su testamento, esperando que hablaran de la casa de campo, esperando sentarme al fondo y permanecer callada, como siempre. Pero en lugar de eso, el abogado deslizó una carpeta sobre la mesa. Tenía los nombres de mis padres en la pestaña, no el de mi abuelo. Era un fideicomiso en vida, el suyo. Algo que perfectamente podrían haber enviado por correo. Entonces, ¿por qué reunir a toda la familia en una misma habitación, vestir a mi hermana con un abrigo nuevo, preparar café recién hecho, y sentarme ahí para escucharlo en voz alta? Mi madre cruzó las manos como una mujer en la primera fila de la iglesia. Mi padre miraba las persianas como si le debieran dinero. Y una primera hebra fría de entendimiento se tensó en mi pecho antes de que siquiera se pasara la primera página. El abogado comenzó a leer con un tono plano, cuidadoso, como si estuviera dando el pronóstico del clima. La propiedad de Hollow Creek. La casa junto al lago. Las tierras que mis bisabuelos habían limpiado con sus propias manos. Las cuentas. Todo, aproximadamente $4 millones, quedaban en fideicomiso para mi hermana, Brooke. Luego vino una segunda línea. Y no hizo ninguna pausa para ella. A mi hija Tea, después de haber considerado cuidadosamente el asunto, no le dejó nada. Escuché esas palabras 2 veces antes de que realmente encontraran dónde caer. El rostro de Brooke se puso rojo, manchado. Buscó mi mano debajo de la mesa y la dejé tomarla, porque sus dedos temblaban, y los míos, curiosamente, mi madre no dejó de mirarme ni un segundo. Estaba esperando que me derrumbara. Cuando eso no ocurrió, se recargó en la silla, satisfecha, y dijo la frase que claramente llevaba años guardando: siempre fuiste nuestra mayor decepción. La cafetera siseaba en una esquina. Nadie en esa mesa dijo una sola palabra en mi defensa. Pregunté en voz baja si podía ver el documento. El abogado dudó, miró a mi madre, y luego giró las páginas para que yo misma leyera la cláusula al final. Era una cláusula de no impugnación. Si yo desafiaba cualquier parte del fideicomiso, perdería cualquier cosa que pudiera llegar a recibir en el futuro, hasta el último centavo. Luego vi la fecha en la página de firmas. Y eso fue lo que realmente me dejó sin suelo. 18 meses antes. Esto no era el resultado del duelo. No era una decisión tomada en una semana difícil junto a una cama de hospital. Mis padres se habían sentado con un abogado año y medio atrás, habían elegido cada palabra, y habían construido una puerta con el cerrojo del lado en el que yo estaba. Y después esperaron a que mi abuelo fuera enterrado, a que yo ya estuviera ahí por el funeral, para cerrarla frente a mí, con público y café de por medio. La sonrisa de mi madre no se movió ni una sola vez. Incluso el momento había sido planeado. Brooke encontró su voz antes que yo. Mamá, tal vez podríamos, y nada más. La frase murió en el aire cuando mi madre giró a verla. Y mi hermana seguía siendo una mujer a la que se le podía callar con una mirada. Mi padre no apartó los ojos de las persianas. Tenía 66 años, y llevaba 40 dejando que mi madre decidiera en qué creía nuestra familia, para no tener que ser él quien eligiera.
Entendí toda la habitación en un solo instante. Nadie en esa mesa iba a decir mi nombre con amabilidad. No el abogado, que trabajaba para ellos. No Brooke, que me quería, pero le tenía más miedo a mi madre que amor a mí. No mi padre, que pudo haber terminado todo con una sola palabra y, en cambio, contaba las rendijas de la ventana. No quedaba nada para mí en ese lugar. Así que me puse de pie. No supliqué. No amenacé. Había aprendido hace mucho que suplicar en esa casa era simplemente darle a alguien un palo para golpearte. Miré la carpeta. Miré la pluma que el abogado había dejado lista, por si había algo que yo tuviera que firmar. No había nada. Está bien, dije. Entonces no hay nada aquí que yo tenga que firmar. El mentón de mi madre se elevó, como si acabara de confirmar algo que siempre había sabido. Cuando yo tenía 12 años, había empezado a llamarme la difícil durante las cenas familiares, frente a todos, como si nombrara a un perro del que ya estaba cansada. Tomé mis llaves de la mesa. Brooke dijo mi nombre una sola vez, suave, como si fuera una pregunta. No me di la vuelta, porque si lo hacía, tendría que verla quedarse ahí, sin seguirme. Caminé atravesando ese aire cargado de café quemado hasta salir al estacionamiento. La puerta se cerró detrás de mí con un clic seco, como el punto final de una frase que alguien más había escrito por mí. Me metí al coche, pero no arranqué. Ahora sí, mis manos temblaban. Por fin. Cuando ya no quedaba nadie que pudiera verlo. Esa es la parte que la gente siempre interpreta mal cuando escucha esta historia. Creen que me fui fría. No estaba fría. Tenía 31 años, y acababan de decirme, en una habitación pagada por mi propia familia, que todo lo que yo había hecho en mi vida no valía lo suficiente como para dejarme algo. Y aún así, sentada ahí, apretando el volante en un estacionamiento vacío, hubo un pensamiento que se elevó por encima de todos los demás. Y me da un poco de vergüenza admitirlo, incluso ahora. Algún día, me dije, voy a construir algo tan grande, tan imposible de ignorar, que van a tener que ver que estaban equivocados conmigo. Ese era el veneno que ya llevaba dentro. No el dinero, el deseo. El deseo de ser vista por las mismas personas que acababan de demostrar, en papel, que nunca lo harían. Manejé de regreso a Burlington, 50 minutos en silencio. Entré a mi departamento de una sola habitación. Era pequeño, pero era mío. Y ahí, nadie me había medido nunca con una regla. En ese tiempo trabajaba como consultora de tierras. Apenas iba empezando. Ayudaba a pequeñas granjas a resolver acuerdos de conservación y cargas fiscales que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Cuando una familia estaba a punto de perder sus tierras, yo era quien encontraba la salida, esa puerta escondida en la pared que nadie más veía. Era buena en eso. También era invisible. La que hacía los cálculos en silencio, al fondo, mientras alguien más daba la mano al final y recibía el agradecimiento. Esa era mi forma. La forma en la que me habían ido moldeando durante 31 años. Empecé a aceptar más clientes de los que podía manejar. Trabajaba hasta pasada la medianoche. Decía que sí a todo lo que me pedían, porque mientras mis manos estuvieran ocupadas, no tenía que quedarme quieta con ese vacío dentro de mí. Esa noche abrí 3 expedientes nuevos, solo para no sentir el día. Una familia lechera, a 2 condados de distancia, logró salvar toda su propiedad con una servidumbre de conservación. Procesé todo sin errores, lo archivé y seguí adelante sin pensarlo demasiado. No tenía idea de que estaba mirando directamente el camino de salida de mi propia vida. Aún no. Hay algo que mi madre nunca dijo en voz alta en esa oficina. Durante los últimos 2 años de vida de mi abuelo, cuando sus manos dejaron de responder y su mente iba y venía como una radio mal sintonizada, yo fui la que manejó cada fin de semana hasta allá. Fui quien ordenó las cuentas de Hollow Creek cuando el trabajador se fue dejando los libros hechos un desastre. Fui quien encontró el seguro vencido y las facturas de alimentos sin pagar que nadie más había abierto. Fui quien se quedó despierta con él por las noches. Él creía que era 1962, y que su esposa seguía viva en la habitación de al lado. Y yo aprendí a decirle simplemente, sí, está descansando.
Vuelve a dormir. Porque corregirlo solo hacía que volviera a perderla una vez más. Brooke estaba en otro estado, construyendo su carrera. Nadie la culpaba por eso. Y la verdad, yo tampoco. Pero cuando finalmente hicieron el balance entre nosotras, cuando el valor exacto de cada hija quedó escrito en un documento legal, la que lo acompañó hasta el final fue nombrada la decepción. Y la que enviaba flores en días festivos, recibió la granja. Y nadie en esa habitación pensó que había algo extraño en eso. Esa era la familia en la que crecí. Mi abuelo solía decir algo cuando caminábamos juntos por los campos traseros. Yo tendría unos 9 años. Él apoyaba una mano sobre la cerca y decía, la tierra recuerda a quien la cuidó, no quien la poseyó. En ese entonces no entendía lo que quería decir. Pensaba que eran cosas de viejo, de esas que uno escucha y asiente. Después del funeral, su vecino me entregó una caja de cartón con algunas de sus cosas. Me dijo que Elías la había apartado antes de empeorar, con mi nombre escrito a un lado. Por el peso, parecían papeles. La subí a mi departamento en Burlington, la guardé al fondo del closet, y no la abrí. No pude. Hay duelos a los que uno tiene que volver poco a poco antes de poder mirarlos de frente. Me dije que la abriría cuando fuera más fuerte. Lo que había dentro de esa caja habría cambiado por completo el rumbo de los siguientes 3 años, si tan solo hubiera mirado. Pero no lo hice. Y la caja se quedó ahí, esperándome en la oscuridad, paciente, como siempre lo había sido él. Entonces tomé una decisión. Y por una vez en mi vida, era una decisión mía. No más viajes hacia allá. No más llamadas que terminaban conmigo pidiendo perdón por cómo una conversación había hecho sentir a mi madre. Cerré la puerta de Hollow Creek, y yo misma giré la llave. Desde mi lado. Por primera vez en mi vida. Y así pasaron 3 años. Rápido. Una temporada silenciosa apilándose sobre otra. Construí el negocio poco a poco, una granja salvada a la vez. Mi nombre empezó a correr en voz baja, en ese pequeño mundo de gente que vive de la tierra, y que recuerda a quien los ayudó a conservarla. Dejé de esperar que mis padres me vieran, o eso me dije. Y con el tiempo entendí que esas dos cosas no son lo mismo. Pero tardé mucho en darme cuenta. Durante 3 años, el teléfono nunca sonó desde casa. Y luego, un martes cualquiera de octubre, sonó. Para entonces, yo ya era la persona a la que otros llamaban cuando una granja familiar estaba a punto de perderse. Tenía 34 años, una oficina propia, con mi nombre en un letrero discreto. 2 personas trabajando conmigo. Una reputación construida a partir de cosas que nunca llevaron mi nombre. Sin proponérmelo del todo, me había convertido en la mujer que yo misma había necesitado tener enfrente, al otro lado de la mesa de la cocina, cuando tenía 9 años. La ironía no se me escapaba. Algunas noches pensaba en eso. Ayudaba a extraños a conservar la tierra que sus abuelos habían trabajado, lo hacía bien, y luego regresaba a un departamento en silencio, sin familia alguna. Lo que todavía no podía hacer, después de 3 años completos, era manejar cerca de la desviación hacia Hollow Creek sin que se me cerrara el estómago. Así que siempre rodeaba el camino. 20 minutos extra en cualquier trayecto, solo para no ver un buzón en particular. Hay heridas que uno no vuelve a tocar, incluso cuando la piel ya cerró. De verdad creía que ya había hecho las paces con todo, simplemente poniendo distancia de por medio. Pero la paz construida sobre la distancia no es paz, es evasión con mejor apariencia. Y yo todavía no lo sabía. Estaba a punto de aprenderlo de la forma difícil. La única forma en la que parece que aprendo lo que de verdad importa. La llamada era rutinaria, o eso parecía. Una cooperativa de tierras quería que revisara algunos predios en problemas que irían a subasta en primavera. Granjas donde las familias ya no tenían salida. La mujer fue leyendo su lista, propiedad tras propiedad. Yo tomaba notas con mi taquigrafía ordenada, clasificando de inmediato cuáles tenían posibilidades. Y entonces dijo un nombre que yo había pasado 3 años evitando pronunciar siquiera. La propiedad Bass, en Hollow Creek, esa va rápido. Dicen que la familia no puede sostenerla. Mi pluma se detuvo sobre el papel. Le pedí,
con cuidado, manteniendo la voz neutra, que repitiera ese último nombre. Lo hizo. La propiedad Bass. La propiedad de mi familia. Los $4 millones de herencia que mi madre había anunciado con una sonrisa. Aquello que yo no merecía, ahora estaba en una lista de granjas a punto de ser vendidas porque sus dueños no podían conservarlas. Por un instante largo, dejé de sentir el teléfono contra mi oído. Le di las gracias, dije que revisaría la lista, y colgué antes de que mi voz me traicionara. Hice lo que siempre hago cuando tengo miedo. Busqué papeles. Ese mismo día saqué los registros públicos, exactamente igual que lo haría con cualquier cliente que llegara a mi oficina. Porque los hechos, cuando están en papel, no se mueven, y te dejan mirarlos sin apartar la vista. Lo que encontré era peor que el rumor. El fideicomiso tenía tierra, y casi nada de efectivo. Mi hermana había pedido una hipoteca sobre la propiedad para cubrir los impuestos y el mantenimiento. Luego otra, encima de la primera. Y ahora el banco ya había puesto en marcha el reloj que solo avanza en una dirección. 4 millones en papel. Rica en tierra, pobre en efectivo. La trampa más antigua del campo. La misma de la que yo me había pasado la vida sacando a otras familias. Y mis padres se la habían entregado a la única hija que nunca había llevado ni siquiera sus propias cuentas, y lo llamaron un regalo. No era un regalo. Era una ejecución hipotecaria en cámara lenta, con un moño encima. Y una parte de mí, una parte incómodamente honesta, miró todo eso en blanco y negro, y pensó, sin vergüenza, bien. Si alguna vez viste a una familia entregarle todo a la persona equivocada y llamarlo justicia, entonces ya sabes exactamente cómo se siente esto. Y aún así, iba a empeorar antes de cambiar. Recordé el día en que lo anunciaron. Antes del abogado, antes de cualquier papel. Fue en una cena comunitaria en el sótano de la iglesia, con mesas plegables y ese gran dispensador de café. Mi madre brillando bajo las luces blancas, contándole a medio pueblo que Brooke sería quien haría florecer Hollow Creek otra vez. Los vecinos asentían mientras comían, diciendo que era algo maravilloso. Mi padre, a su lado, orgulloso en su silencio, como siempre lo estaba, discretamente, un paso detrás de ella. Fue un espectáculo. Why to do el pueblo era el público. Why mi hermana así lo creo to do. Porque, ¿quién no quería ser el centro de la historia? Ahora ese mismo elogio así había convertido en una cuerda alrededor de su cuello. No podía vender sin que todo el condado así enterara de que había perdido aquello que mi madre había jurado, frente a todos, que ella salvaría. No podía pedir ayuda sin admitir que ese regalo perfecto así había desmoronado en sus manos en menos de 3 años. Mi madre la había envuelto en una historia imposible de sostener y lo llamo amor. Sin detenerse en un momento a pensar cuánto lo había a costar cargar con todo eso. Y esa misma semana me encontré con alguien de mi pueblo. Se llamaba Deb, y había crecido a 2 grañas de la nuestra. Nos vimos en una reunión de la cooperativa a la que ninguna de las dos esperaba que la otra asistiera. Sin que yo tuviera que preguntar, ella completó lo que faltaba, como siempre pasa en los pueblos pequeños, donde todos saben la vida de los demás, menos la propia. Brooke así estaba hundiendo, y le daba demasiada vergüenza admitirlo ante Nadia. Mi padre había estado enfermo durante el invierno. Nada mortal, solo un susto del corazón que lo tuvo una semana, en el hospital y lo devolvió a casa más pequeño, más gris que el hombre que había entrado. Mi madre estaba sosteniendo todo con una elegancia rígida, perlas al cuello, la postura intacta, y una negativa absoluta a que el pueblo no era cualquier grita. Que pena lo de ustedes, las semanas, dijo Deb, observando mi reacción, como si todo ya estuviera decadido. No la corregí. Mi cuidaje, con el café enfriándose entre mis manos, sintiendo algo que no quería sentir. Era ese tirón antiguo, profundo, de una familia que me había dicho a la cara que yo no pertenecía. Mi padre enfermo,
Encogiendos poco a poco, yod lo mucho, que eso mi efecto. Esa noche me senté sola, en mi departamento y discutí conmigo misma, como si fueran dos mujeres completamente distintas. La primera decía, que se queme todo. Ellos eligieron esto. Me miraron a los ojos y lo eligieron. Y ahora esa decisión los está consumiendo. No es crueldad de mi parte, es simplemente el resultado de lo que sembraron. La segunda voz era más suave. Y desconfiaba de ella, porque quería algo. Quería regresar, arreglarlo todo, estar presente en la oficina del abogado cuando mis padres, por fin, entendieran lo que habían perdido. Y debajo de esas dos, muy al fondo, apenas audible, había una voz pequeña pero verdadera que me hizo una pregunta que no supe responder. Si los salvas para que se arrepientan, ¿de quién sigues buscando aprobación? Apagué la luz sin decidir nada. Pero antes de hacerlo, saqué la caja del fondo del closet y la dejé sobre la mesa de la cocina, donde no pudiera ignorarla por la mañana. La caja olía a él. A tabaco de pipa, a papel viejo, al interior de un abrigo de granero. Me arrodillé en el piso, con la tapa entre las manos, y por un momento largo dejé que ese recuerdo fuera real, y que doliera. Después me obligué a revisarla pieza por pieza, como reviso los documentos de un cliente. Escrituras que se remontaban hasta mi bisabuelo, la tinta ya marrón en los dobleces. Un mapa dibujado a mano de los campos traseros, con las zonas húmedas marcadas con una X cuidadosa y la tierra buena para heno sombreada en lápiz suave. Avisos de impuestos de décadas en las que yo ni siquiera había nacido, guardados solo porque él conservaba todo lo que hubiera tocado esa tierra. Y al final, debajo de todo, encontré un sobre blanco, sencillo, con mi nombre escrito al frente con su letra temblorosa de los últimos años. Era una carta. La había escrito quizá un año antes de morir, cuando su mente todavía le pertenecía lo suficiente como para distinguir los años. Mis manos estaban más firmes sosteniendo ese sobre que cuando tenía 9 años y me apoyaba en la cerca. Así que me quedé ahí, en el piso de un departamento rentado, a 50 metros de la tierra que él amaba, y leí lo que mi abuelo necesitaba que yo supiera antes de que se le acabara el tiempo. Lo sabía. Eso fue lo primero que decía la carta, sin rodeos. Sabía que mis padres iban a dejar Hollow Creek en manos de Brooke, y sabía exactamente por qué. Y con todo su corazón terco, creía que estaban equivocados. Pero ya era demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado cerca del final como para pelearlo de frente, como lo habría hecho a los 50. Así que hizo lo único que aún podía hacer. No me dejó dinero. Sabía que el dinero solo me convertiría en una heredera más, otro nombre en la pelea por la propiedad. En cambio, me dejó conocimiento. Escribió, con su letra cuidadosa, el nombre de un fideicomiso de tierras con el que había hablado años atrás, y una nota explicando que toda la extensión calificaba para una servidumbre de conservación. Una que podía eliminar por completo la carga de impuestos y, además, generar ingresos reales para la familia, manteniendo la tierra intacta, sin venderse jamás, fuera del alcance de cualquier banco. Cosas que solo alguien con mi profesión sabría cómo usar. Y al final, con la mano ya fallándole, escribió una sola línea que nunca he podido olvidar: sabrás qué hacer, niña, porque eres la única que amó la tierra, no el título. Leí esa línea 4 veces antes de poder dejar la carta sobre la mesa. Amar la tierra, no el título. En una sola frase había visto a toda la familia. 70 años resumidos ahí. Ellos habían pasado la vida peleando por el papel, por el nombre, por esa cifra de 4 millones impresa en una hoja. Y ninguno, ni una sola vez, había puesto la mano desnuda en esa tierra solo por lo que era, excepto él y yo. Y él me había dejado lo único en el mundo que realmente podía salvarla, no para que yo fuera la dueña, no para convertirme en heredera al final, sino porque yo era la única persona capaz de entender cómo usar aquello. Eso significaba que la decisión ahora era completamente mía, de una forma en la que nada en la oficina de ese abogado lo había sido jamás. Podía levantar el teléfono por la mañana y hacerlo. O podía cerrar la caja, devolverla a la oscuridad del closet donde había esperado 3 años, y dejar que la tierra que mi abuelo amaba fuera subastada a desconocidos en primavera. De cualquier manera, lo entendía y, sola en esa cocina, iba a tener que regresar a Hollow Creek.
Y yo había jurado que nunca lo haría. Pero regresé. Conduje esos 50 minutos que había evitado cuidadosamente durante 3 años. Tomé el camino de Hollow Creek y mis manos recordaron cada curva antes que mis ojos, soltando el acelerador justo en el desnivel donde el hielo siempre levantaba el asfalto en marzo. No entré al camino de la casa. Me detuve junto a la cerca más lejana, desde donde se puede ver todo el terreno. Me obligué a quedarme ahí, con las manos en el volante, mirando. La tierra estaba descuidada. Las cercas caídas en el potrero cercano. El campo lleno de maleza y cardos. El techo del granero cubierto con una lona azul, ya deslavada a gris después de 2 inviernos bajo el sol. Mi abuelo habría llorado al verlo. Y entonces, en el patio lateral, bajo la luz dorada de la tarde, vi a una niña que nunca había conocido, corriendo detrás de un gato entre la hierba alta, riendo con una alegría limpia, absoluta. Tendría unos 4 años. La hija de mi hermana. Mi sobrina. Una niña que no le había hecho nada a nadie, parada justo en medio de una guerra demasiado grande para que siquiera pudiera entenderla. Y después vi la puerta. La puerta principal de la casa que mi madre me había dicho, mirándome a los ojos, que yo nunca merecería. La casa donde 3 generaciones habíamos nacido. Y pegado en el centro de esa puerta, moviéndose apenas con el viento, había un aviso del banco. Reconocí ese papel de inmediato. Lo había tenido en mis manos durante 20 años, de pie en las cocinas de otras personas mientras alguien lloraba frente al fregadero. No necesitaba cruzar el campo para leerlo. Ejecución hipotecaria. Aviso final. El último paso frío y administrativo antes de que una familia pierda la tierra bajo sus propios pies. Ahí estaba. Un aviso del banco en la puerta de la casa que mi madre decía que yo no merecía, y una niña de 4 años jugando justo debajo. Y la carta de mi abuelo, tibia contra mi pecho dentro del abrigo. Me quedé en esa cerca durante mucho tiempo, hasta que la luz dorada se volvió azul y alguien llamó a la niña desde la casa. Reconocí la voz, y me estremecí. Cuando por fin encendí el coche y me fui, esa imagen se quedó conmigo. Y nunca ha desaparecido del todo. No tomé la decisión ahí. La tomé en el camino de regreso, cerca del límite del condado. Y la forma que tomó me sorprendió incluso a mí. Iba a salvarlo. Pero no de la manera en que esa parte envenenada de mí lo había imaginado durante 3 años. No iba a regresar como una heroína para que todos lloraran, suplicaran y finalmente entendieran. Si iba a hacerlo, sería como había hecho todo en mi vida. En silencio. Sin que nadie lo viera. Sin que mi nombre apareciera en ningún lado. Ellos me habían enseñado durante 30 años que el trabajo que nadie ve no cuenta. Que una hija que sostiene pero no reclama no vale nada en el balance familiar. Bien. Les tomaría la palabra. Salvaría su tierra con un trabajo que nadie vería. Y lo haría porque había una niña de 4 años jugando bajo un aviso de embargo. Y no tomaría nada a cambio. Ni $1. Ni un agradecimiento. Ese fue el plan que hice en la oscuridad, al cruzar la línea del condado. Y casi lo cumplí. A la mañana siguiente llamé a una abogada en la que confiaba, Rachel Okafor. Había empezado como asistente legal y había luchado hasta abrir su propio despacho. No tenía paciencia para los dramas familiares de nadie, y eso, gracias a Dios, incluía los míos. Le expliqué todo por teléfono. Luego otra vez, frente a frente, cuando me obligó a ir a verla y decírselo mirándola a los ojos. La servidumbre. El fideicomiso. La estructura. Un comprador de conservación adquiere los derechos de desarrollo de la propiedad. El dinero paga ambas hipotecas y los impuestos atrasados. Y la tierra queda protegida como terreno agrícola para siempre, legalmente inútil para cualquier desarrollador que quiera aprovechar la vista al lago. La familia conserva la casa. Y nadie tiene que saber quién puso todo en marcha, porque llega a ellos a través del fideicomiso, disfrazado como un programa, una oportunidad inesperada, un golpe de suerte caído del cielo. Rachel escuchó todo en silencio, girando su pluma entre los dedos. Luego la dejó sobre la mesa y me hizo la única pregunta que realmente importaba. ¿Estás segura de que puedes hacer esto,
sin necesitar que sepan que fuiste tú? Le dije que sí. Y en ese momento, sentada en su oficina, incluso lo creí. Era la única parte del plan que todavía no había puesto a prueba. Había un muro que no podía rodear, por más vueltas que le diera en la cabeza. Ahora Brooke era la dueña de la tierra. Nada se movía sin la firma del propietario. Eso significaba que tenía que hacer llegar un documento a manos de mi hermana, lograr que lo leyera, que lo firmara, y hacerlo todo sin que ella supiera, ni una sola vez, que su hermana mayor, la decepción de la familia, estaba del otro lado. Así que lo procesé a través del fideicomiso de tierras exactamente como parecía en papel, un programa de conservación legítimo, acercándose de manera discreta a una granja familiar en problemas. Tal como sucede en la vida real. Sin nombres. Solo el de ella y el del fideicomiso. Rachel lo envió de forma fría, oficial, desde una dirección de remitente que no significaba absolutamente nada para nadie en mi familia. Y después de eso, ya no quedaba nada más que esperar. Y yo soy terrible esperando. Esperé 3 días. 3 días para ver si una mujer que se estaba ahogando, demasiado orgullosa para pedir ayuda, aún sería capaz de tomar una cuerda, cuando quien la sostenía era un desconocido. La tomó. Claro que la tomó. Tenía el reloj de la hipoteca corriendo en su cabeza, una niña pequeña dormida al final del pasillo, y una madre que preferiría perder toda la granja antes que admitir en voz alta que se había equivocado de hija. Brooke firmó el acuerdo de conservación sin saber, ni una sola vez, de dónde venía el conocimiento que lo había hecho posible. El conocimiento de mi abuelo. Ese que había quedado guardado en una carta, al fondo de una caja, para el único nieto que amaba la tierra más que la escritura. Los documentos firmados regresaron al fideicomiso. El dinero se colocó en su lugar. Y el reloj de la ejecución hipotecaria se detuvo, así de simple. De la manera limpia, silenciosa. Se detiene cuando entiendes la máquina lo suficiente como para meter la mano, y accionar la única palanca correcta. Mi abuelo llevaba 3 años muerto, y aún así, su mano seguía apoyada en esa cerca, guiando. Por primera vez en 3 años, tenía el futuro entero de mi familia en mis manos. Y ninguno de ellos sabía que mi nombre estaba en eso. Sé exactamente lo que estás pensando. ¿Por qué ayudarlos? Espera un poco. Lo que hice después, no lo hice por ellos. Y necesitas entender eso antes de llegar a esa habitación. Durante unas semanas, funcionó. Y, para ser sincera, el silencio de todo eso me inquietó más que la crisis misma. Las hipotecas se reestructuraron a tiempo. La carga fiscal se disolvió dentro del acuerdo de conservación, tal como debería ocurrir en papel, y casi nunca ocurre en la vida real. Hallow cree que estaba a salvo. Entero. Protegido para siempre, y yo lo había logrado, sin que nadie en el mundo lo supiera. Eso se suponía que debía bastar. No bastó. Me quedaba sola en la oficina, tarde en la noche, con las luces apagadas, y me descubría dando vueltas a la misma pregunta, como un perro que gira antes de acostarse. ¿Por qué lo hice realmente? Por la tierra, me decía con firmeza. Por la niña de 4 años al final del pasillo. Ambas cosas eran verdad. Ambas seguirían siéndolo. Pero había una tercera cosa, más abajo, en la oscuridad, debajo de las otras 2. Y no me gustaba nada lo que veía ahí. Cada vez que me acercaba lo suficiente para distinguir su forma, giraba lentamente, y me miraba de vuelta, con el mismo rostro de mi madre. Esta es la parte honesta. La parte de la que no estoy orgullosa. La que no le conté a nadie durante mucho tiempo. Había una parte de mí que estaba esperando. No exactamente un agradecimiento, algo más profundo que eso. Esperaba el momento en que todo saliera a la luz. El instante en que finalmente descubrieran quién había sido. Para poder estar ahí, en alguna habitación, y ver cómo la comprensión cruzaba el rostro de mi madre, como una tormenta entrando sobre un campo abierto. Había salvado la tierra en secreto, diciéndome a mí misma que era un acto desinteresado. Casi noble. Pero debajo de esa historia, seguía sentada en aquella silla del abogado, a los 31 años, todavía esperando ser vista. Ese deseo no murió cuando cerré aquella caja.
Solo se volvió más silencioso, más elegante, y mucho más difícil de atrapar. Así que me hice una promesa. Una de verdad. La construí como una prueba que podía aprobar o fallar. Mantendría mi nombre fuera de todo. Para siempre. Sin revelaciones. Sin confrontaciones. Sin tormentas en el rostro de nadie. Si no podía hacer eso, entonces no había salvado nada. Ni siquiera a mí misma. La promesa duró unos 10 días. Porque Brooke no era el tipo de mujer que acepta un milagro sin hacerse preguntas. Llamó al fideicomiso para agradecer, con sinceridad, con detalle, como se agradece cuando un desconocido aparece en tu peor momento y te saca de él. Y después empezó a preguntar. ¿Quién lo había financiado? ¿Quién lo había organizado? Si había alguien, cualquier persona, con un nombre y una dirección a quien pudiera escribirle una carta de agradecimiento. El fideicomiso la desvió con suavidad, exactamente como yo lo había planeado. Pero ella seguía regresando, semana tras semana, y con cada intento se acercaba un poco más al centro. Yo me quedaba en mi oficina, escuchando a Rachel contarme cada nueva llamada, sintiendo como las paredes de mi propio plan empezaban a cerrarse lentamente sobre mí. Había construido un rescate sin puerta para la gratitud, porque la gratitud era lo único en el mundo capaz de desarmarme. Y mi hermana, con ese corazón terco que siempre ha tenido, no dejaba de tocar. Debería hablarte de Brooke, porque es fácil hacerla ver como la tonta de esta historia, y nunca lo fue. Cuando éramos niñas, solía meterse a mi cuarto después de las malas noches de mi madre. Noches en que la casa entera se volvía fría, cuidadosa, contenida. Brooke llegaba temblando, se metía a mi cama, y yo le contaba historias en la oscuridad hasta que por fin se calmaba. Historias inventadas, la mayoría, sobre una granja donde los animales hablaban y nadie era castigado por responder. Ella no nació creyendo que merecía más que yo. Se lo enseñaron, poco a poco, durante años. Del mismo modo en que a mí me enseñaron que merecía menos. La misma mujer, la misma mesa de cocina, la misma regla colocada frente a las dos. Mi madre nos midió toda la vida, cada día, y simplemente nos puso en extremos opuestos de la misma vara. Brooke cayó del lado que recibía elogios. Y el elogio también es una forma de jaula. Eso lo entiendo ahora. A ella le entregaron toda una granja como prueba de que era la buena, y ese peso le estaba destruyendo en silencio, sin que siquiera comprendiera que nunca había sido su responsabilidad sostenerlo. Entonces el plan se volvió en mi contra, como siempre pasa, en el peor momento posible. El último trámite de la servidumbre requería una firma original. El nombre completo del consultor debía registrarse en el condado, en un documento público que cualquiera podía consultar en cuestión de horas. El mío. No había forma de ocultarlo. Ningún fideicomiso que lo cubriera. Ninguna dirección anónima. Ninguna estructura ingeniosa. Si firmaba, mi nombre quedaría ligado para siempre a la conservación de Hollow Creek. Y todo lo invisible que había construido durante meses podría deshacerse en cuanto alguien decidiera buscar. Me quedé mirando esa hoja durante mucho tiempo, pasada la medianoche, con la oficina en silencio y la luz de la calle vibrando afuera. Firmar significaba salvar la tierra, pero también dejar mi nombre expuesto, justo como había jurado que no ocurriría. No firmar significaba permanecer oculta, y ver cómo todo se perdía en primavera. No existe una forma de amar algo que permanezca intacta hasta el final. Firmé. Claro que firmé. Me gustaría decir que fue una decisión difícil, noble, de esas que uno querría que una hija tomara. Pero la verdad es mucho más simple, y me costó aceptarla. Cuando llegó el momento de elegir entre mantener la tierra intacta o mantenerme a salvo en la sombra, la tierra ganó sin esfuerzo. Y eso me dejó claro a quien había estado sirviendo realmente todo ese tiempo. Mi abuelo no me dejó esa carta para proteger mi orgullo frente a mi familia. Me la dejó para que la tierra sobreviviera a todos nosotros, y a nuestras pequeñas opiniones. Así que escribí mi nombre completo, Thea Añel, con tinta azul, y lo registré en el condado. Lo dejé ahí, en el archivo público, donde permanecerá para siempre. Me dije a mí misma que nadie en mi familia había leído jamás un registro de conservación del condado. Y era cierto.
Pero mi hermana estaba a punto de sentarse en un banco y recibir un montón de documentos que nunca había pedido leer. Ocurrió durante el cierre de la refinanciación, en uno de esos momentos ordinarios donde la vida cambia sin avisar. El banco deslizó todo el paquete de la servidumbre frente a Brooke para que firmara. Página tras página, como siempre hacen. Y en medio de ese montón, entre líneas densas y grises, en la línea del consultor, estaba mi nombre. Thea Añel. Me contó después que lo leyó 3 veces antes de entenderlo. Que incluso levantó la vista, como si pudiera haber otra persona con ese mismo nombre en todo el estado. Y entonces lo comprendió. La persona desconocida que había llegado en su peor momento y había salvado su mundo, no era una desconocida. Era la decepción. Era la hermana que se había levantado de aquella mesa con el abogado 3 años antes, y se había ido sin volver jamás, sosteniendo todo desde lejos, en silencio, en la oscuridad, sin pedir nada. Me llamó esa misma noche. Casi no contesté. Vi su nombre encenderse en la pantalla mientras sonaba, 1 vez, 2, 3, 4. Cuando finalmente respondí, no hubo saludo. Nada que preparara el momento. Solo su voz, rota, pequeña, como si tuviera 8 años otra vez. Fuiste tú, dijo. Todo, el fideicomiso, el programa, fuiste tú, Thea. Podría haber mentido. Se me da bien desviar. Acababa de construir un rescate entero durante meses usando exactamente esa habilidad. Pero era mi hermana. La misma que había llorado en mi cama cuando éramos niñas, con miedo de nuestra propia casa. Y yo estaba cansada. Cansada hasta los huesos de no ser vista, incluso cuando era yo quien se escondía. Sí, le dije. Fui yo. Me quedé de pie en la cocina, escuchando cómo 3 años de historia se reorganizaban en el silencio largo al otro lado de la línea. La buena hija y la mala. El regalo y la decepción. Toda esa estructura cuidadosamente construida, volteándose de golpe en la oscuridad, la tierra estaba a salvo. Pero el secreto ya no, y en mi familia, los secretos nunca se quedaban en un solo lugar. Esa noche, Brooke era muchas cosas al mismo tiempo. Y la dejé ser todas, sin apresurarla. Primero agradecida, profundamente, casi sin poder ordenar las palabras. Luego avergonzada de estarlo. Y después, asustada. Porque ya entendía algo que yo todavía no terminaba de enfrentar. Entonces me hizo la pregunta que en mi familia se le hace a todo en esta vida. ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué quieres de mí por esto, Thea? Y al escucharla, en esa voz pequeña, cuidadosa, entendí que de verdad no conocía otra forma de responder. En nuestra casa, todo tenía un precio. Un registro. Una cuenta pendiente esperando al final. Nada, le dije. Ese era el punto. Hubo un silencio largo. No lo entendió. No podía. Habíamos crecido con la misma regla, y a ninguna de las dos nos habían dado otra distinta. Entonces dijo lo que yo había evitado pensar durante días. Mamá se va a enterar. Sabes que sí. Y cuando lo haga, no te va a dar las gracias. También sabía eso. Mi madre se enteró en menos de una semana. Como siempre se enteraba de todo. Nunca supe exactamente cómo. Si Brooke lo dejó escapar en un momento de gratitud, o si la información simplemente llegó hasta ella, como todo termina llegando a alguien que ha pasado la vida escuchando en los bordes de un pueblo pequeño. No importa. Lo que importa fue su reacción. Porque me dejó claro, al mismo tiempo, que nada había cambiado, y que todo era distinto. No hubo agradecimiento. Agradecer habría significado admitir, aunque fuera en silencio, aunque fuera solo para ella misma en la oscuridad, que la había salvado la hija a la que había descartado frente a una taza de café. Y esa idea, simplemente no cabía en su forma de ver el mundo. Así que hizo lo que siempre hacía. Se puso en movimiento. Si la decepción había salvado Hollow Creek, entonces la historia tenía que reescribirse. Ya no sería un rescate. Sería la familia, unida, superando otra temporada difícil, como hacen las familias fuertes. Tomó la regla una vez más, para reducirme a un tamaño que pudiera sostener sin esfuerzo.
y empezó a hacer llamadas. Así que Rachel también hizo una llamada. Y esa fue la que lo cambió todo. Para cerrar el acuerdo de conservación y el fideicomiso reestructurado de forma definitiva, para dejar todo fuera del alcance de cualquiera que quisiera deshacerlo en silencio, en algún despacho. Mi abogada levantó el teléfono y llamó al abogado de mis padres. Formalmente. En registro. Pidió que todos nos sentáramos en la misma mesa para firmar lo que faltaba. En el momento en que colgó, ya estaba hecho. No había forma de revertirlo. 3 años de silencio absoluto entre esa casa y yo terminaron con una sola llamada entre 2 abogados que ni siquiera se conocían. Lo que fuera a ocurrir en esa habitación, ya no tenía salida. No existía ninguna versión de mi vida, del otro lado, en la que yo volviera a ser la hija que nadie mencionaba en la mesa. Había cruzado una línea, y no podía volver atrás. Mi nombre ahora estaba en la tierra. En los registros. En el oído de mi madre. En los rumores que empezarían a correr por todo el pueblo. El silencio había terminado. Para siempre. Querían verme otra vez sentada en una mesa. Solo que esta vez, por primera vez en mi vida, yo había sido quien convocó la reunión. Era el mismo tipo de sala. Tal vez incluso la misma. No podría asegurarlo. Todas huelen igual. Olor a café quemado y a pulidor de limón. El mismo aroma exacto que me había estado esperando la última vez que toda mi familia se reunió para decirme cuánto valía. Mi madre estaba sentada con sus perlas, la espalda recta como un poste. Mi padre parecía más pequeño de lo que recordaba, el susto del invierno todavía marcado en su rostro gris y en sus manos manchadas, quietas sobre la mesa. Brooke no estaba entre ellos esta vez. Lo noté en cuanto entré, estaba a un lado, su silla claramente más cerca de mi extremo de la mesa que del de ellos. 2 abogados, uno a cada lado, con carpetas perfectamente alineadas frente a ellos. Y yo, entrando por mi propio pie, con 34 años, sin nada en las manos. Porque por primera vez en toda mi vida, no necesitaba sostener nada. Me senté en una de esas sillas duras de las que me había levantado 3 años atrás. Nadie sonrió. No era como una iglesia. Esta vez, ni siquiera el cuarto sabía qué era. Rachel expuso todo con la misma claridad con la que aquel otro abogado había borrado mi nombre en su momento. Sin adornos, sin emoción, como un reporte del clima en un día gris. La tierra de Hallow creé que estaba a salvo. Protegida ahora por una servidumbre permanente de conservación. Impuestos completamente resueltos. Amas hipotecas reestructuradas y al corriente. La tierra asegurada como terreno agrícola para siempre, fuera del alcance de cualquier subasta. Dejó que el silencio se asentara, y entonces dijo que la persona que había construido todo eso, en silencio, durante meses, página por página a través del fideicomiso, era la hija sentada al otro extremo de la mesa. Dijo mi nombre como si fuera un hecho simple. Thea Añel. Vi cómo esa realidad cruzaba lentamente sus rostros, como una sombra moviéndose sobre un campo. Brooke ya lo sabía. Solo bajó la mirada hacia sus manos. La mandíbula de mi madre se tensó. Un músculo le brincó en la mejilla. Y mi padre, lento, cansado, con 69 años encima, empezó a entender. Me quedé ahí, sentada, observando cómo esa comprensión lo desarmaba en silencio. Lo dijo en voz baja la primera vez, casi para sí mismo, como si probara una palabra en un idioma que no hablaba. Eso es imposible. Rachel siguió hablando, explicando los últimos detalles, y él lo repitió, más fuerte, no para discutir, sino porque su mente no lograba acomodar la idea. Eso es imposible. La decepción. La hija que habían eliminado del testamento con tiempo, con cuidado, con una sonrisa. La misma a la que mi madre había llamado, en una mesa como esa, nuestra mayor decepción. Y ahora esa misma hija era la única razón por la que el regalo de $4 millones que habían puesto en manos de la otra seguía existiendo. Mi padre me miró desde el otro lado de la mesa. Sus ojos estaban húmedos, cansados. Y lo dijo una última vez, completamente quebrado, desde lo más profundo de sí mismo. Eso es imposible. Fue lo más cerca que estuvo,
en toda mi vida, de decir mi nombre como si significara algo. Mi madre se recompuso primero. Siempre lo hacía. Juntó las manos sobre la mesa, y esa sonrisa de iglesia volvió poco a poco a su rostro. Entonces giró la situación con esa habilidad que solo ella tenía. Dijo que quizá, dadas las circunstancias, después de todo lo que la familia había atravesado, era momento de arreglar las cosas. De devolverme al fideicomiso. De poner todos nuestros nombres en Hollow Creek, juntos, como familia. Como siempre debió haber sido. Lo ofreció con calidez, inclinándose ligeramente hacia mí, como si me entregara algo valioso con cuidado. Y ahí estaba. Exactamente lo que la versión más herida de mí había deseado durante años. Ser restaurada. Ser vista. Escuchar, en voz alta y frente a todos, que yo pertenecía. Mi madre me lo estaba ofreciendo. Y lo único que tenía que hacer, era extender la mano y tomarlo. Y entonces lo vi. Toda la forma de mi vida, clara por primera vez. Si cruzaba esa mesa y aceptaba, si tomaba mi nombre de vuelta en ese papel, si ocupaba el lugar que ahora estaban dispuestos a darme. Estaría devolviéndole la regla. Otra vez. Con mis propias manos. Ella me mediría con generosidad esta vez, sí. Me marcaría como alguien que pertenece, como alguien valiosa, restaurada, un orgullo para la familia. Al final. Pero seguiría siendo su mano sosteniendo la regla, y mi valor seguiría ahí, atrapado en su agarre, subiendo o bajando según su humor, según la temporada. El elogio de esa mano era la misma jaula que el reproche. Simplemente, nunca antes me habían ofrecido el elogio, y por eso nunca había visto los barrotes. Lo entendí en ese momento, sentada en esa silla dura, con todos mirándome. Nunca quise su dinero. Ni su tierra. Ni la granja. Lo que había querido toda mi vida, era dejar de necesitar que me vieran. Y la única forma que me quedaba para dejar de necesitarlo, era rechazarlo. Ahí mismo. En ese instante. Frente a todos. La única cosa que habría demostrado que aún lo necesitaba. Así que dije que no. En voz baja, como digo todo lo que realmente importa. Les dije que no quería volver al fideicomiso. Que no quería mi nombre otra vez en la propiedad. Que no quería un lugar en una mesa que solo me ofrecían ahora, cuando finalmente me había vuelto demasiado valiosa como para seguir ignorándome. Luego deslicé el último documento de Rachel al centro de la mesa. Lo habíamos preparado con cuidado, justo para ese momento. Lo firmé ahí, frente a todos. Ese documento trasladaba todo. El rescate completo. Toda la estructura que había construido con la guía firme de mi abuelo, su mano acompañando la mía desde la distancia. Todo quedaba en un fideicomiso de conservación separado, para Nora. Mi sobrina. La niña de 4 años que jugaba entre la hierba alta mientras la amenaza de embargo colgaba sobre la tierra. Para que la propiedad permaneciera intacta para su generación. Sin posibilidad de venderla. Para siempre. Sin el nombre de ningún benefactor en ningún papel. Sin rastro de mí. Renuncié al dinero. Renuncié a recuperar mi lugar. Renuncié a lo único que había querido toda mi vida. Justo en el momento en que por fin entendieron quién era yo. Luego tomé mis llaves de la mesa. Quédense con el reconocimiento, dije, poniéndome de pie. Nunca lo necesité. Solo necesitaba saber que podía salir de un lugar como este, sin él. La compostura de mi madre, por fin, se rompió. Y se rompió exactamente como debía haber sabido siempre. No en vergüenza. Nunca en vergüenza. Primero en confusión, y luego directo en enojo. Dijo que era un drama. Un espectáculo. Una forma de hacer que todos me miraran. Dijo que estaba tirando una fortuna solo para demostrar algo que nadie me había pedido demostrar. Y de verdad, no podía entender por qué alguien rechazaría algo que le estaban dando. Porque en toda su vida, el valor siempre había fluido en una sola dirección. De quien sostiene la regla, hacia quien es medido por ella. Seguía aferrada a esa regla. Incluso entonces. Incluso ahora.
solo que ya no tenía nada mío que poner frente a ella. Al otro lado de la mesa, Brooke lloraba abiertamente, con una mano cubriéndose la boca. Y cuando finalmente levantó la mirada hacia mí, supe que entendía. Por completo. Tal vez la primera persona en toda la familia que me entendía hasta el fondo. Y también pude ver que entenderlo le costaba. Siempre cuesta. Me puse de pie. Ya me había levantado de una mesa como esa antes, 3 años atrás, y me había ido porque no había nada que firmar. Esta vez me levanté y me fui, porque ya había firmado todo lo que había que firmar. Y no quedaba nada en esa habitación que yo quisiera llevarme. La misma puerta. Otra mujer atravesándola. Mi padre alcanzó mi manga cuando pasé junto a su silla. Sus dedos, débiles, temblaban, igual que habían temblado los míos sobre el volante aquella vez. Su boca se movía, intentando formar palabras, pero ninguna lograba salir. 40 años de silencio, demasiado pesados para romperse de golpe al final de una vida. No lo logró. Hay puertas que se quedan cerradas, incluso cuando quien está detrás por fin decide abrirlas, y ya no sabe cómo. Pero me buscó. Y eso nunca lo había hecho. Dejé que sostuviera mi manga un segundo más, y luego, con suavidad, me solté. Y salí, atravesé el olor a café, hacia una tarde cualquiera de octubre, que no tenía idea de lo que acababa de pasar. La tierra se sostuvo. Hollow Creek sigue ahí. A salvo. Los campos cercanos recuperándose poco a poco, como lo hacen cuando por fin se les permite descansar. Protegidos más allá de cualquier cosa que mi madre, o sus opiniones, puedan volver a alcanzar. Ella nunca lo entendió. Hasta el día de hoy. Le cuenta al pueblo una versión en la que toda la familia se unió y salvó la granja con valentía. Y yo la dejo. Porque ya no necesito que la historia se corrija para poder dormir. Ese invierno, poco después, mi padre me escribió una carta. Aún la tengo. Ahora está en la caja, junto a las viejas escrituras de papel ya marrón. No la he abierto, y tal vez nunca lo haga. Y lo extraño, lo silencioso de todo esto, es que estoy bien de cualquier forma. Así es como sé que algo dentro de mí por fin cerró, limpio, sano. Ya no necesito las palabras dentro de ese sobre para estar en paz. Ahí está toda la diferencia entre la mujer que estaba sentada en aquel estacionamiento, y la mujer que soy ahora. Eso es todo lo que estuve buscando en sus habitaciones y nunca encontré. Brooke y yo hablamos ahora. No muy seguido. Con cuidado. Hay toda una vida de distancia entre nosotras, una marcada por esa regla invisible, y la vamos rodeando poco a poco. Pero es real. Y eso ya es más de lo que tuvimos alguna vez bajo el mismo techo. Ella está criando a Nora en la tierra que salvé. Y, sin hacer ruido, ha empezado a contarle a esa niña una historia distinta a la que nosotras crecimos escuchando. La primavera pasada me dijo por teléfono que se sentó con ella y le explicó, con palabras simples que una niña de 4 años pudiera entender, que tenía una tía que una vez salvó todo su mundo, sin pedir nada a cambio. Ni una sola cosa. Nora va a crecer en una tierra que nadie podrá arrebatarle. Guiada por una madre que está aprendiendo, tarde y contra todo lo que le enseñaron, que el valor de una persona no es algo que alguien más decide desde el otro lado de una mesa. La regla se detiene con nosotras. Con nuestras 2 niñas. Esa es la parte que yo elegiría conservar, si solo pudiera quedarme con una de toda esta historia. En cuanto a mí, manejé esos 50 minutos de regreso a Burlington, a mi trabajo silencioso, salvando la tierra de otras personas. Y mi negocio siguió creciendo. Y en algún momento de ese año, dejé de preguntarme si alguien estaba mirando. Esa fue la verdadera señal. La que por fin me dijo la verdad. Saqué la carta de mi abuelo de la caja una última vez, ese primer otoño, y la leí completa otra vez, despacio, en voz alta, en el departamento vacío. Sabrás qué hacer, niña, porque eres la única que amó la tierra, no el título. Luego la doblé con cuidado, siguiendo sus pliegues suaves y gastados, y la coloqué de nuevo en la caja, junto a las viejas escrituras y el mapa dibujado a mano. Cerré la tapa. Y por primera vez en toda mi vida, cerrar algo, no se sintió como perderlo.
Pasaron toda mi vida decidiendo cuánto valía. Y yo, por fin, dejé de poner la regla en sus manos. Un aviso de embargo en una puerta. Una carta que nunca abrí. Una firma que decidí no tomar. Si alguna vez una familia te midió por lo que poseías, en lugar de todo lo que llevabas en silencio. Escúchame bien. No eres la decepción. Eres quien sostuvo todo en pie.